No solo eso, sino también pues, se debe comentar que es una de las energías más seguras y limpias que se ocupan. Como podemos ver en la gráfica, el carbón y el petróleo no solo genera muchos gases creados por efecto invernadero, sino también tienen gran cantidad de muertes al año. Y en este caso las energías, las que son renovables, como la energía solar y la que es por viento, pues realmente son las más seguras y limpias que hay. Pero la energía eólica como tal tiene bastantes retos, que son estos en particulares, que es la integración de la red, que se refiere a cómo está ubicada las plantas cerca de los generadores eólicos y cómo se distribuye en qué zona. La calidad de la energía es que la energía que llegue digamos, a cada distribución pues sea la más estable. Los manejos de reserva, que en este caso es complicado para la energía eólica porque no puede quedarse almacenada por mucho tiempo. El manejo de la congestión es que cumplan como tal la demanda que hay, pero eso es algo difícil porque no se puede predecir, digamos, cuándo el viento va a estar estable, por así decirlo, es algo que es aleatorio. Y en la que nos vamos a centrar, que es la predicción precisa, que también influye en los manejos de reserva y el manejo de la congestión, porque lo que hace la predicción precisa es tratar de calcular que la energía, conforme digamos sea predecida, pues sea la correcta y se haga perfectas calendarizaciones de estas. Mi hipótesis, o la hipótesis para tesis, es que existen modelos predictivos de energía eólica que utilizan mecanismos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, entre muchos otros, y combinan distintos métodos. Para un panorama general, pues voy a mostrar este diagrama que es como divide la predicción de generación de energía eólica o la predicción de viento eólico, que puede ser en escala de tiempo, donde hay a muy corto plazo, que se refiere a predicciones en segundos, a corto plazo, que se refiere a predicciones en minutos, a medio plazo, que se refiere a predicciones en horas, a largo plazo, que se refiere a una predicción en días, y a muy largo plazo, que puede ser semanas, meses o años. En el caso de objetivo de predicción, hay vientos de turbina y vientos de granja. Los vientos, para la predicción de vientos a turbina, ayuda a ver cómo la turbina, qué potencia se puede caracterizar para esa turbina, y en los vientos de granja se refiere a la misma caracterización de la turbina, pero esta vez masivamente, digamos en una granja completa, ver cómo las turbinas, qué potencia es la que se puede caracterizar. También está por tipos de predicción, que es modelo determinista y modelo probabilístico. Y en el que nos vamos a centrar más es en el modelo teórico, donde está el modelo físico, que ese está basado en las características geográficas de dónde está ubicado el parque eólico o la granja eólica. El estadístico tradicional, que es el basado en estadística. El basado en IA, que son mecanismos de aprendizaje automático, y los híbridos, que combinan todos estos. Es la combinación de uno o más modelos. Antes que nada, también quisiera mostrar un poco del estado del arte, cómo fue y cómo han desarrollado esta parte de predicción de energía eólica. Y en este caso, el artículo de cadenas es un modelo que combina una red neuronal con el modelo ARIMA, pero no trabaja con un conjunto distinto de datos, no agarra diferentes parques eólicos para evaluar su sistema, sino solo ocupa uno solo, hace el modelo, y se basa en que la parte no lineal se la deja al modelo de red neuronal y la parte lineal se la deja al modelo ARIMA.
y haciendo un horizonte de predicción a corto plazo. En el 2012, Liu también hizo lo mismo, el ARIMA con red neuronal, pero en este caso lo quiso comparar con una ARIMA con filtro de Kalman, que en este caso el filtro de Kalman sí puede trabajar con señales que van en el tiempo. Yang Fei en el 2015 propuso un modelo con descomposición empírica y lo combinó con una ARIMA, pero un ARIMA regresivo. En este caso también solo trabaja con un tipo de serie, pero lo que hace es descomponer esa serie en distintas frecuencias, en altas y bajas, y ahí crea modelos ARIMA, los hace recursivos para saber qué tipo de predicción tiene, y conforme él cumpla su estándar de error, pues ya vuelve a decomponer la señal y la vuelve a hacer una sola. En el caso de Yunus, prácticamente hizo lo mismo, pero solo con ARIMA, y esta vez basándose en el criterio de AIC. Cadenas, de nuevo, en el 2016, ahora propone una red exógena de autorregresiva, y solo buscaba comparar que esta red exógena tiene mejores datos que ARIMA, pero el cambio es que ahora ya no utiliza serie de tiempo, sino solo se basa en datos, digamos, datos por características. Y en el caso de NAR, vuelve a hacer la comparación, digamos, de ARIMA contra una ARIMA con red neuronal, donde solo también trabaja un conjunto de datos, y lo que quiere es probar cómo esta combinación de ARIMA más red neuronal pues es mejor que un modelo ARIMA, pero siempre proponiendo que la señal de la red neuronal sea la parte no lineal y la parte lineal sea la de ARIMA. Y por último, Dimitru, que solo hace la comparativa entre ARIMA y una red neuronal entrenada por feedforward, y como tal solo comprueba que ARIMA es mucho mejor para el cálculo de las series de tiempo. El planteamiento del problema es que de los distintos modelos híbridos para predicción de energía eólica, ninguno se basa en ocupar más de dos conjuntos de serie de tiempo, siempre lo hacen solo con uno. Y también cuando tú utilizas ese tipo de modelos con datos con pocas muestras, el resultado de la predicción no tiende a ser bueno. Mi motivación es que la propuesta de un modelo para la predicción de energía eólica con base en una estrategia multimodelo, esto se refiere a construir ARIMA óptimos con distintos conjuntos de datos, entrenar tales modelos y posteriormente unir sus características mediante una red neuronal, siempre basándonos en el principio de aprendizaje por transferencia. Y esto nos va a dar un modelo con distintas características que cuando yo pueda utilizar un conjunto con pocos datos, pues me otorgue una buena predicción. La aportación de ese trabajo es que realiza una mejora significativa a un modelo creado con pocos datos. Y también es aplicado a energía eólica, pero en general puede ser aplicado a cualquier tipo de serie de tiempo. Bueno, antes que nada, voy a dar algunos fundamentos para que se entienda mejor este modelo que hicimos, y voy a comenzar con cómo se define una serie de tiempo, que como tal es una observación de una variable que se realiza en intervalos equidistantes con una unidad de tiempo, digamos, que se mantiene, y como tal, como en la figura se ve, es una observación en el tiempo de una variable física o latitud de líquidos. Esas series de tiempo tienen componentes. La primera es la de tendencia, que determina si la serie de tiempo aumenta o decrece o tiene estos cambios. La segunda es la estacional, y solo ocurre cuando cierto patrón
de la serie se repite en determinado tiempo. Solo puede ocurrir, digamos, por ejemplo, en la gráfica que se ve, es cada año en junio. En el 2019 ocurre un patrón, en el 2020 vuelve a ocurrir otro patrón y en el 2021 vuelve a ocurrir el mismo patrón. Pero eso es el mismo año en el mismo tiempo. Tiene la componente aleatoria, que esa prácticamente es que no se puede determinar y que pues, se comporta de una forma aleatoria. Y la componente cíclica, que es muy parecida a la estacional, sin embargo no toma en cuenta la estación, sino que ocurre aleatoriamente. Puede ocurrir un patrón en determinado tiempo, por ejemplo en un año, o también puede ocurrir en un mes y se repite el mismo patrón. Aparte de esas componentes, pues se clasifican en dos tipos, que es la serie estacionaria, es una serie que cuando los valores de la misma son estables, en un nivel constante sin mostrar tendencia a decrecer o a crecer. Esto quiere decir que la media y la varianza son constantes en el tiempo. Y la otra que es una serie no estacionaria, que es prácticamente cuando las tendencias o la varianza pues cambian con el tiempo. Aquí comenzamos ya con la parte de ARIMA, que ARIMA es el modelo más común y probado para serie de tiempo, que ya ha sido ocupado demasiado en la literatura, y se compone por la siguiente ecuación, que es la parte autoregresiva, que es la primera, la 1 menos la sumatoria de AI de Z a la K, la parte de la raíz unitaria, que se refiere a la parte integrada, que es 1 menos Z menos 1 a la D, y la parte que es de media móvil, que es la última parte de la ecuación, que es 1 más la sumatoria de B sub J, Z, Z a la menos K, que lo comparte con la parte del ruido blanco. Los coeficientes, de hecho, el A sub I y el B sub J son los coeficientes de cada una parte de los modelos, como el A sub I pertenece a la parte autoregresiva y el B sub J pertenece a la parte de media móvil. Pero ahora, ¿cómo se entrena un modelo ARIMA? En este caso se utilizan los datos y se hace un procesamiento de ellos, una normalización, una limpieza y una detección de anomalías, que los datos no tengan ciertas, pues que estén fuera del lugar. Una vez que se tiene eso, se pasa a realizar la prueba de Leakey Fuller aumentada, que esta nos dice si la serie es o no estacionaria, o en su defecto en qué diferencia va a ser estacionaria, para después calcular la estructura de PDQ de ARIMA, y esto se hace con la prueba de AIC, que es el criterio de Aikake, en el que evalúa este modelo y determina un coeficiente para dicho modelo, y si el coeficiente es el menor, es el modelo que se queda. Y por último, ya que se tiene esa prueba, pues ya puedes tener tu ARIMA, por así decirlo, el óptimo o el mejor modelo que se puede establecer. Y como mencioné que utilizamos el modelo de Aikake, pues ese es un poco de cómo está descrito. Y como tal existen dos criterios: el criterio de información de Aikake y el criterio de información bayesiano. Se propone que sea un conjunto de datos que consta de n datos, y digamos la penalización de AIC es 2P más Q2 por P más Q más 1, todo eso, menos 2L, y el criterio de BIC es el logaritmo natural por P más Q más 1, menos 2L, donde la parte de P más Q más 1 es el número de parámetros de la estructura ARIMA, de PDQD. El D no se toma en cuenta porque el D se toma con la prueba de Leakey Fuller,
y L es el valor máximo de la función de verosimilitud para el modelo ARIMA, que está estimada en la ecuación de abajo, que es L igual a n logaritmo de 1 sobre n sobre toda esa sumatoria del error, y donde y de t es la salida del modelo ARIMA ya la predecida. Una vez que pues, ya se obtiene este modelo ARIMA, es necesario pues evaluarlo con una métrica para saber el error, y en este caso pues hay distintas métricas que para los modelos de clasificación y de pronóstico que pueden ocuparse. Una de ellas es el error absoluto medio, que está compuesto por la siguiente ecuación: 1 sobre n, donde n son el número de muestras, y la sumatoria de la predicción menos el valor actual en valor absoluto. Otro es el... y acaba de destacar que esta métrica, cuando el valor es cercano a 0, es que ha dado, pues tiene menos error que cuando pues se alza hasta infinito. El siguiente es el Symmetric Mean Absolute Error Percentage Error, que cuando también tiene la misma característica que el MAE, que cuando el valor está cercano a 0, pues es una buena métrica, digamos, es un error no tan grande, pero el peor valor es el 2. Otra de las métricas que también utilizamos para medir es el Rho Mean Squared Error, que igual el mejor valor está en 0 y el peor está en más infinito. Y el último es el coeficiente de determinación, que es el R², y en este caso el mejor valor es el 1, porque el modelo hace una métrica digamos entre que se puede posicionar el error entre 0 y 1, y mientras más se parezca al 1 es que el modelo está más acoplado, digamos, más parecido la predicción está más parecida, y el peor valor menos infinito. Ahora viene, esta es la propuesta del modelo que nosotros pusimos en la tesis, y esto prácticamente se basa en que un conjunto de datos, ya con los modelos preentrenados de ARIMA, se entrena, digamos, de nuevo a una red neuronal. Estos modelos ya fueron calculados antes con cada conjunto que tú vas a ocupar, y esta predicción o resultado de los ARIMAs entra a la red neuronal. La red neuronal se entrena y calcula los pesos necesarios para dejar ya el modelo correcto del entrenamiento de la red. La segunda propuesta, como tal, proviene de que un conjunto de datos en las pruebas pues, no tuvo el mejor resultado, pero encontramos esta solución, que es prácticamente la misma del modelo múltiple, pero esta vez acoplando una suma una resta del modelo ARIMA óptimo calculado, que es muy parecido al modelo que propone Cadenas, pero esta vez nosotros la red neuronal la construimos con modelos múltiples. El entrenamiento de la red, en esta parte, es cómo se entrenó la red con estos modelos múltiples. Y pues la salida de la red entrenada con los modelos ARIMA es la sumatoria de los pesos por phi, y todo eso por la sumatoria de los pesos de la segunda capa o tercera capa por la salida del resultado de cada modelo preentrenado, donde cada modelo preentrenado utiliza los datos de entrenamiento, pero de ahora el conjunto que se desea evaluar.
Y como dice, la tarea principal es entrenar esa ecuación, que es la salida de nuestra red neuronal, con el error que hay entre la predicción y el valor objetivo. Tal que necesitamos minimizar el peso de la red neuronal, o los pesos de la red neuronal, y eso se obtiene con el algoritmo de backpropagation. Ahora, ya partiendo con esto, ya podemos ir a la parte de aplicación, que nosotros usamos 3 bases de datos de diferentes sitios, porque ese es el objetivo que queríamos mostrar. Uno fue de Cable, que es una plataforma web de datos y competencias online. Otro fue de Alemania, del operador eléctrico de Alemania, y también de California, también el operador eléctrico de California. Posteriormente se realizó el procesamiento de los conjuntos de datos para convertirlo en un formato de días, y era en formato de días junto a la energía eólica generada. Cada conjunto fue dividido en 2 partes: los datos de entrenamiento, que son el 75%, y los datos de prueba, que son el 25% restante de cada conjunto. Esta es una muestra de cómo son los datos de California, que como tal venían en un formato de fecha y con hora. En este caso, la última columna nos indica cuál fue la energía generada en cuestión eólica, porque también tenía otros parámetros como el biogás, biomasa, geotérmica, solar y otros. Lo que hicimos fue sumar todas esas horas para convertirlo en días, y nos diera un resultado de una serie de tiempos que está con unidad de tiempo de días. En este caso es la gráfica que se encuentra acá abajo. Este fue el resultado, y no solo eso, también tuvimos que normalizarlo de 0 a 20 por el hecho de que otra de nuestras series era más o menos, no daba tan grandes cantidades de energía eólica como en esta serie. Para el caso de TenneT Alemania es un caso distinto, porque ellos realizan el cotejo, digamos, de su energía cada 15 minutos. Lo que también hicimos fue sumar esos 15 minutos, bueno, de 15 en 15 hasta llegar a un día, y en este caso solo tiene fecha y el tiempo y la energía generada, y nos dio como resultado la última parte de esta serie de tiempo. En los datos de Cable, esos datos fueron tomados del concurso, y para ese caso se tiene un formato un poco más especial, porque en él, en la primera columna, muestra un conjunto que contiene año, mes, día y hora. Y lo mismo que en las otras, ocupamos las horas, convertimos todos los datos a días, y nos llevó al formato de tener esta serie de tiempo. Como tal, utilizamos días por el hecho de que varios conjuntos tenían pérdidas de datos, y también porque nos queríamos enfocar en un mecanismo a largo plazo. Ahora bien, para calcular la parte que necesita ARIMA, que son los coeficientes, el primero que calculamos fue que necesitas ocupar la prueba de Dickey-Fuller aumentado para saber si la serie es estacionaria o no, o en qué diferencia tiene que ser estacionaria. En este caso, para mostrar cómo se realiza la prueba, por ejemplo, voy a utilizar el primero de los datos, donde dice el valor crítico, se ubica el 1%, que es como generalmente todos lo hacen. Se ubica el 1% en esta línea de acá, y para nuestros datos, por ejemplo, de Cable, nos muestra que el 1% es menos 3.44, y debemos medir dónde queda ubicado el valor estadístico que nos lanza el Dickey-Fuller
En este caso, para Keigle era el menos 2.15, lo que nos lleva a que caiga del lado derecho, y eso significa que no se debe de rechazar esa hipótesis, donde si no se acepta H0, pues la raíz unitaria, hay raíz unitaria en esa hipótesis, entonces no es estacionaria, la serie no cumple con ser estacionaria. Lo que se hace es diferenciar la serie, o sea, calcular la primera diferencia. Cuando se calcula la primera diferencia, se vuelve a tomar el test, vuelve a arrojar otros datos, y esta vez el 1% queda en el mismo lugar, que es menos 3.44, pero el valor estadístico del Dickey-Fuller ahora nos sale menos 7.90, lo que queda del lado izquierdo, y esta vez sí se puede rechazar H0, entonces la serie es completamente estacionaria. Y aquí tenemos los datos de que es estacionaria y que fue la primera diferencia. El mismo proceso se repite para todas las series. En el caso de Alemania no necesitó que se diferenciara la serie, por tanto tiene 0, entonces su parámetro de paradigma pues pasa a ser en la D, pasa a ser 0. En California se requiere una diferencia, por tanto igual en la D lleva un parámetro de 1. Para el caso de los parámetros P y Q, utilizamos el criterio de Aikake, que fue mostrado en láminas anteriores, en las que, como tal, el modelo evalúa todos los parámetros de P y Q para saber qué modelo puede tomar, y el que da la menor calificación es el modelo que es el más apropiado. Aquí, por ejemplo, nos salían todos estos modelos y las distintas calificaciones que tiene de A y C. Entonces, por defecto, el del tope es el que mejor está evaluado, con menos A y C. En este caso, no solo nos quedamos, digamos, para las pruebas, no solo nos quedamos con el A y C, igual intentamos comprobar que el criterio fuera, digamos, justo, y también evaluamos algunas de las series con los segundos modelos, pero para la predicción siempre resultaba el modelo que nos había dicho el criterio. Y bueno, una vez que ya se tienen estos parámetros, pues ahora sí ya podemos hacer la parte de el testing de los datos restantes. Por ello tenemos los resultados que nos arroja este modelo. Como tal, la primera parte es para los resultados de California, y como bien se puede observar en la gráfica 1 es la parte de la predicción de ARIMA, del modelo óptimo, que igual se puede observar que es en la tabla anterior fue el modelo 012, y el 012 pues fue es el calculado para California, que es el óptimo. Como se puede ver en la gráfica, pues tiene una predicción aceptable, pero no era lo que buscábamos, y con nuestro modelo planteado pues se obtiene una buena predicción de estos modelos, no solo gráficamente, sino también con las distintas métricas que mostré hace un rato. Como se puede observar, los cálculos de todas las métricas, que es de ARIMA de California respecto el modelo que nosotros propusimos, que es el ARIMA múltiple para California, nos arroja que los porcentajes de error son mucho menores en un 80%, y eso es para todas las métricas en general. El segundo de los resultados es para los datos de TENET Alemania, en el que igual gráficamente se puede observar que el modelo ARIMA múltiple pues es superior en predicción, pero no solo eso, también cumple las métricas que propusimos.
y en este caso sí es un porcentaje mayor, cercano como al 83% en promedio. Todas las métricas nos arrojaron que estos resultados de la ARIMA múltiple de Alemania pues, son superiores a una predicción de ARIMA óptima. Y el último caso es el caso de Kegel, que es un caso especial porque en este modelo, digamos, no obtuvimos los resultados que esperábamos. No solo, también gráficamente se observa que pues en el caso de la predicción para su modelo ARIMA, pues es un poco, bueno, es bastante mejor que el modelo que nosotros propusimos. Y no solo gráficamente, sino también podemos observar que las métricas, aunque no están muy desbalanceadas, que prácticamente es un porcentaje como del 14% en el que el ARIMA óptimo de Kegel es mucho mejor en predicción que nuestro modelo, pues no, realmente ambos son bastante malos porque las métricas pues son bastante altas y como podemos observar hasta el coeficiente el coeficiente de RSQ pues ninguno está dentro del 0 y 1, sino se van a estándares de menos. Pero para este caso fue lo que propusimos, que es el modelo ARIMA compensado, que es combinar la parte de ARIMA óptimo con la parte de nuestro modelo y haciendo una resta del modelo ARIMA óptimo con nuestro modelo, nos llevó a los siguientes resultados. Como podemos ver, ya la gráfica de predicción es mucho mejor, pero demostrándolo con las métricas, pues obviamente podemos observar que es no ampliamente, pero sí superior al modelo múltiple que propusimos en un primer vistazo, y también es superior al modelo ARIMA óptimo. En este caso el porcentaje no es tan alto, es como del 20%, pero se obtiene una mejoría en cada una de las métricas y el modelo predice de una forma más estable. Y bueno, como conclusiones, es que se construyó un modelo a partir de la estrategia multimodelos, utilizando el principio de aprendizaje por transferencia, y este principio que lo que marca es que pues básicamente creas un dominio más grande, pero tiene que ser ubicado, digamos, en las mismas, que esté dentro de las mismas características del dominio que queremos evaluar, y cuando tú haces el dominio más grande, puede tomar más características y dar un modelo más preciso. Y también se trabajó el modelo con pocos datos, que es el de Kegel, que tal vez no obtuvo los mejores resultados con nuestro modelo de ARIMA múltiple, pero pues realizamos esta mejora que es la compensación con el modelo ARIMA normal, y ahí sí obtuvimos mejores resultados. No fueron tan altos como el modelo ARIMA múltiple, pero fue por encima del 15%. Entonces determinamos que sí hay una mejora en predicción. Y bueno, como trabajos a futuros, también nos propusimos pues ocupar el método de descomposición, empírico de descomposición. Esto porque pues pensamos que al descomponer las series en distintas frecuencias, puede otorgar más características. Otro trabajo futuro es realizar una comparativa cambiando el mecanismo de combinación de ARIMA, que en este caso fue una red neuronal, pero podríamos probar también con una máquina de soporte vectorial o un KNN, entre pues, otros mecanismos de machine learning. Otro trabajo futuro también es probar este modelo con datos ubicados en México, porque sería bueno ver cómo es el comportamiento y ver si
nuestro modelo se puede adaptar bien a estos datos, que pues prácticamente pareciera que sí, pero es necesario probarlo. Y otro de nuestros puntos es probar el modelo utilizado en series de tiempo, que no necesariamente sea energía eólica, sino pues otro tipo de variable. Y por último sería construir una serie de tiempo basados con datos meteorológicos. Esto porque muy actualmente pues digamos los países del primer mundo ya utilizan más los datos basados en meteorología para crear sus predicciones para sus granjas eólicas. Como tal sería todo, pero me faltó una conclusión, que para la red neuronal utilizamos el software de Regression App Learning de MATLAB. Nos decía que necesitábamos utilizar una red de 3 capas y cada capa necesitaba de 1 a 100 neuronas. Nos dio una red de la primera que era como de la primera capa de 96 neuronas y la segunda como de 50. Probamos nuestro modelo nuestros modelos de ARIMA con esta red, pero no funcionó. Así que lo que digamos determinamos que era la mejor opción es pues calcularlo de forma empírica, ir probando neuronas hasta encontrar una buena combinación de red neuronal. Y pues la mejor respuesta la tuvo una combinación de red, que es sí son 3 capas, pero son 3 neuronas en la capa de entrada, 2 en la capa de oculta y 1 en la capa de salida. Y pues eso sería todo. Gracias. Creo que se me olvidó presentar nuestros sinodales. Bueno, el jurado se forma por 3 investigadores, 2 internos de este fragmento y una externa, que es la doctora Bella Martínez 6, obviamente Lupita de IPN, y luego los sinodales internos está el doctor Juan Carlos Q y yo soy como asesora de la tesis. Así. Entonces entramos a la etapa de preguntas. Empezamos con la invitada. Sí, claro que sí. Doctora Bella, por favor. Gracias. Cuando platicábamos recientemente, te preguntaba justo cuando estabas evaluando la parte de las métricas, ¿no? Sí. Y algo que, por ejemplo, no veía en las colecciones que habías mandado es, por ejemplo, ¿en qué métrica es en la que no fue mejor, o bueno, no que no fuera mejor, sino que tal vez no fue tan superior, por así decirlo, y por qué? Donde la mejora no era tan significativa. Como tal, en los primeros dos modelos, las mejoras en promedio son el de California es como del 70%, entonces sí fue muy significativa. La del segundo modelo también es, en todas las métricas, digamos, fue altamente significativa. En la última, que es el modelo de Kaggle, la IC Note, pero pues digamos, es que todas las métricas como tal no fueron buenas. A lo mejor la métrica que pues no sé cuál sería como que la peor, pero como tal la MAI y la RMSE, que es Rod Mean Square Error, son muy parecidas. Entonces yo creo que pues la penalización es muy parecida, digamos, de esas dos, y pues arrojan los mismos resultados. No creo que varía mucho.
En el caso del SME, igual, pues, tampoco, digamos, en los dos primeros, igual, digamos, fue mucha diferencia, o sea, no sé cómo decirlo, como que, pues pareciera que en todas las métricas fue bueno, pero tal vez yo me esperaba resultados menos significativos para el RSQ, porque se supone que cuando se están evaluando modelos que no son lineales, le cuesta un poco más de trabajo determinar el error. ¿Qué características tiene el conjunto de datos qué es lo que no logra tener resultados tan buenos como los otros? Sí, yo lo que pienso es que, pues como tal, es el conjunto con pocos datos, y era uno de nuestros objetivos, digamos, dar pues esta solución. Pero lo que creo es que, como tal, le falta más características para acoplarse a un modelo más correcto. Por ello, pues en mi trabajo a futuro menciono que estaría bien una etapa de descomposición de frecuencias en la que podemos tomar ya no solo como que la parte de ARIMA que corresponde a la no lineal, a la lineal, perdón, sino también ocupar esta descomposición de frecuencias para añadir más características, partir las series en distintas subseries, y así otorgarle a la red neuronal pues más conjuntos, por así decirlo, más conjuntos para que pueda tener más características y veamos cómo es la predicción. O sea, lo que habría que mejorar sería la red, no tanto la parte del modelo ARIMA seleccionado. Sí, yo creo que sería más alimentar con más conjuntos la red para tener más características. En tu motivación decías que una de las partes era justo tener pocos datos, ¿no? Sí, pero cuando me refiero a pocos datos, me refiero a que no tengamos una serie evaluada, o sea, una serie evaluada con pocos datos, y que pues ahora sí que las otras series le ayuden a compensar esa falta de datos. No me refiero a que ahora sí que tengamos menos series, sino realmente que el modelo evaluado sea un modelo sea un conjunto que tenga pocos datos. Que el conjunto evaluado sea el que tenga pocos datos. Ajá. De modelos ARIMA hay muchos que han está el básico, por así decirlo, y hay unos que han tenido como muchas mejoras con respecto a como tal. ¿Cuál es el que utilizas? ¿El básico? Sí, el modelo ARIMA PDQ normal, digamos. Está también el R-ARIMA, que pues como tal es recursivo y no calcula con el criterio de A y C, sino lo que hace es, pues, a estilo una red neuronal, se pone un error y va calculando ese error, y cuando llega el error que tú definiste, pues ya el ARIMA queda, digamos, ya el modelo queda optimizado. También establece ARIMA, pero ese ARIMA solo se ocupa cuando hay la parte de estacionalidad. Entonces nuestras series de tiempo como tal no tienen estacionalidad porque son de un año y en los meses no repite ningún patrón, digamos. Por ello no utilizamos ese tipo de ARIMA. Okay. Y en el preprocesamiento suavizado de datos veía que por ejemplo no habían usado. ¿Habría esto sumado o tal vez restado? Tratar de que no tuviéramos pues tan acelerado, disparata, tal vez aplicar algún suavizado en la serie. Sí, pues sí se podría aplicar algún suavizado, pero no sé si eso va a hacer que pierda características, pues como tal la señal. Entonces, pues lo mejor es mantenerlas ciertamente puras. Ok. Y bueno, otra de las cosas que mencionabas, sobre todo en la parte del estado del arte, tienen mucho la parte de corto plazo y en tu caso tienes largo plazo también. Y bueno, las mejoras que haces, no sé si llegaste a probar con los que son a corto plazo y tal vez como compararlos con los que son a largo plazo, para ver si tenías alguna... O sea, que el modelo sí se enfoca a largo plazo y no tal vez se pueda aplicar también a corto plazo. Sí, como tal creo que sí se puede aplicar a corto plazo, sin embargo, como bien lo mencioné, los datos pues no estaban del todo... había datos que no cumplían o series de tiempo que
que les faltaban datos, digamos, en cuestión a horas, en cuestión a minutos, y no podíamos mantener esa serie, digamos, o probar con ese tipo de serie, porque definitivamente nos iba a dar un mal resultado, por lo que pues consideramos tomar este mecanismo como a largo plazo. Entonces, el irse a largo plazo no tenía que ver con el modelo, sino con la característica de los datos con los que estaban entrando. Sí, sí. Red neuronal, la que usas fue backpropagation. Fue backpropagation, sí. ¿Por qué esa en particular? No sé, sobre todo ahora que hay tantas evoluciones. Sí, como tal, digamos, pienso que por cuestión de pruebas y eso, pensamos que es un mecanismo que toma, digamos, la clásica toma todas las características, y quisimos probar con esa parte de solo utilizar backpropagation de red neuronal, y sí se deseaba hacer una comparativa, a lo mejor cambiar la red o como mencioné, el SVM, pero pues no, ya no nos dio tiempo. Por ahí, bueno, en las conclusiones nada más mencionabas que, por ejemplo, el modelo se podría adaptar básicamente como a cualquier problema, pero justo, por ejemplo, cuando lo adaptabas o cuando lo aplicabas como tal, por ejemplo, al de Tagore no se adaptó tal vez tan bien, ¿no? Sí, ¿Qué características debería de tener el conjunto de datos para que sí se adaptara? Pues como tal, para los otros dos datos, digamos, los otros dos conjuntos, pues tienen prácticamente el mismo tamaño de muestras, y pues con estos dos conjuntos la mejora fue bastante grande. Entonces pienso que si no quieres pues batallar tanto, pues conjuntos con datos iguales del mismo tamaño, pues es una solución. Pero yo creo que más que nada está, pues como bien mencionaba, el problema está en que requiere de más características, porque pues en este caso probamos 3 conjuntos, que fue lo que realmente encontramos, pero igual yo creo que conforme más conjuntos se metan al modelo, va a obtener mejores características, va a robar características de otras partes, y va a ayudar a que el modelo con pocos datos pues dé una predicción correcta, ya solo con el ARIMA múltiple. Ahora, ok. Entonces, finalmente sí evalúas con pocos datos, ¿no? Sí. ¿Qué significa pocos datos comparados a modelos normales con muchos datos? Sí, que la serie es más corta, no tanta, pero es un 75% más corta que las otras series. Como tal, las series de Alemania y California son de 1 año y 3 meses, por ahí más o menos, y la serie de Cable es como unos 9 meses digamos, de toma de muestras. Con eso se refiere, digamos, a pocos datos. Las comparaciones, no, es muy bien. Bueno, en tu imagen uno, tienes allá una gráfica, ¿no? Donde muestras el porcentaje de energías renovables, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el porcentaje que tiene la energía eólica que se produce, ¿no? Sí. Porque no alcanza a ver. Sí, perdón, se ve muy chico. En el 2010 es del 0.07%, en el 2015 es del 0.46%, y en el 2020 es del 2.72%. Pero ahí no está comparado con otras energías renovables, ¿verdad? No. Sí, está la solar. Ok. Y la solar también. Sí, Es el... Eso es muy poquito, es muy poquito todavía. Y sí, igual la solar de hecho ha incrementado bastante en los últimos 10 años, pero sí, pues ahorita digamos ha estado en más crecimiento de la energía eólica. Igual la solar, pues, pero tiene un porcentaje más alto en el 2020, la energía como tal. Y aquí en México, ¿qué estado tiene más parques eólicos, digamos? ¿O genera más energía eólica? Sí, no. Pues creo que de los principales está pues Oaxaca, que es la Ventosa,
Ajá. No me acuerdo. Supongo que no todos los estados tienen parques. Sí, no todos, pero Bueno, sí, yo de los que conozco más que recuerdo. hay- De hecho, el artículo de cadenas muestra digamos, unos datos de la venta y de la ventosa, que creo que la venta está en Cuchitán, y los compara con otros que están, no sé si en Michoacán o algo así, pero creo que esos serían como que los dos más famosos como tal, ¿no? De hecho, sí buscamos datos de México, pero están muy delimitados por CFE. Yo traté de contactar al profesor que hizo esta investigación y él me dijo que como tal no me podía prestar los datos porque era necesario hablar con CFE porque ellos son los que distribuyen ese tipo de datos. Sí, porque mencionas que piensas próximamente, ¿no? Tener los datos de la CEFA, ¿no? Sí, Entonces tenías que gestionar todo esto, ¿no? Sí. Lleva mucho tiempo, imagino, ¿no? Entonces, sí. sí. Bueno, a ver, Juan, pero acá... también hablas de la energía eólica marina, ¿no? Se dan mucho estos, no sé si llaman parques eólicos. Sí, ahí Y es más viable que la energía Sí. eólica terrestre, pregunto. pues como tal Por eso no. sus ventajas o desventajas que podrían tener. Realmente como no me ubiqué tanto en esa parte de hidroeléctrica, pues no sabría contestar si es más ventajoso o no, pero como tal yo creo que por lógica es que hay ya, por ejemplo en México sí ya hay como 60 parques eólicos ubicados En el mar, digamos. no, digamos, terrestre. sobre tierra, pero sobre mar no tendría el dato. Sí. Bueno, y desventajas que se podría tener de la energía eólica, por ejemplo, cuando el tiempo de vida de estos aerogeneradores se termina, ¿con cuánto tiempo tienen funcionando? ¿Pueden tenerse funcionando? ¿Y qué pasa con ellos cuando esto? Sí, como tal, de hecho lo que, pues ahora sí que esa parte ya sería en la parte de los vientos de turbina, que es la que determina digamos, ese tipo de objetivo de predicción, es determinar la potencia que lleva la turbina, ¿no? Pero yo creo que la principal desventaja, digamos, de esa parte de la energía eólica, pues es el almacenamiento como tal, porque la energía no puede quedarse tanto tiempo guardada, digamos, no hay un método que haga que se guarde por bastante tiempo y entonces tiene que irse repartiendo pues rápidamente. Por ello igual el mecanismo de predicción, digamos, para que sepas más o menos cuánto va a generar la planta o algo así. ¿Pero qué sucede con estos aerogeneradores, no? Se les hace todo eso cuando dejan de funcionar o los pueden volver a crear nuevamente con los materiales, un proceso. Sí, no, pues no sabría responder tal pregunta, porque si no me ubiqué tanto así en la parte de aerogeneradores y como tal, no sé, parque eólico. Estoy un poco más ubicado en los mecanismos que predicen energía eólica. Ok. ¿No tendrás ahí alguna imagen de tu tesis, como en la página 15, por ejemplo? Porque ahí tienes las fórmulas que tienen que ver con la prueba de energía Fuller, ¿no? Sí. De hecho, quería entender bien una parte de unas fórmulas que tienes allá. De hecho, Bueno, no lo vi en tu presentación, ¿no? Sí, está la grafiquita y es esta, de hecho. Es esta gráfica de Dickey Fuller, con la que hay dos tipos de, como que la prueba, pues que se ve es como que la teórica, pero ya llevada a la práctica es esta, donde el estadístico te da un valor, y este valor se evalúa por tres parámetros, que es el porcentaje que marca, que son unas tablas que tiene la distribución de Dickey Fuller, y él calcula, digamos, que al 1%, al 5% y al 10%. Entonces, ese valor estadístico que te arroja, debes ubicarlo dependiendo de las tablas de Dickey Fuller que dan ellos. Y una vez que si este valor se queda en la parte de no rechazar H0 o aceptar H0, es cuando
pues el modelo o la serie no es estacionario. Bueno, lo que quería saber es que ahí quería entender un poco tus fórmulas que tienes allá de tu tesis, pero no tienes disponible acá, ¿verdad? A ver, déjeme ver si. Es que no la descargué en mi computadora acá. Pero voy a ver si puedo. Sí. Aquí. Exacto, sí, este 2.2 y 2.3, ¿qué estás allá? Como tal, eso es como que la prueba, digamos, o se toma, digamos, la serie como una parte autorregresiva y la otra parte con la modelación de ruido blanco, que es la que generalmente modela las series de tiempo, en la base. Y lo que dice es que pues se calcula como tal, las diferencias para saber en qué momento B va a ser una raíz unitaria, por así decirlo. Ok, lo que te diría que no fuese estacionaria, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué vendría siendo entonces este ruido blanco? En general es un proceso estocástico, ¿no? Sí. ¿Cómo se interpreta en estas series de tiempo? Pues como tal bueno, desde mi lógica es que es la mejor como característica. El ruido blanco es muy similar a una serie de tiempo, pero la característica especial que tiene es que su varianza y su media son cero. Entonces, para poder modelar, digamos, una serie de tiempo, que aunque no sea estacionaria, pues se necesita de esa base, digamos, de tener pues de varianza cero y media cero. Yo creo que es como que pues el mejor o el más cercano método o señal que modela una serie de tiempo. Ok, está bien. ¿Qué otras variables puedes utilizar? Porque aquí solo utilizas en sí la energía eólica, ¿no? ¿Qué otras variables puedes utilizar aparte de, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi que se puede considerar la IMAX, por ejemplo, ¿no? Sí. En donde ya es otro tipo de variables, ¿no? Sí. No, es que de la IMAX casi no. Bueno, ahí vi que son como estas variables independientes, ¿no? de eso, ¿no? Pero ¿cuál podría ser una variable que se pueda considerar aparte de ella, ¿no? Aparte de... O sea, finalmente pues tienes ahí la energía, ¿no? Eólica. Pero algo que pueda ayudar, ¿no? Porque menciona que se ayuda bastante, ¿no? Tener usar otras variables, ¿no? Sí. Que tengan una cierta correlación. Pues tal vez podría realmente, como Arima solo ocupa la serie de tiempo, también, no sé, tal vez combinarla con un conjunto de datos que ya tenga temperatura, no sé cómo está el suelo, características, digamos, meteorológicas, o también de dónde se ubica, porque como bien mencioné, ya en esos últimos años ya digamos, leí un artículo donde ya digamos, en Europa, en esas partes, ellos ya tienen sus propios centros meteorológicos ubicados en el parque eólico, y lo que hacen es, con esas variables, pues, calcular, pues, digamos, determinar sus predicciones, ya muy basado en el tiempo, digamos, y tiene su lógica, porque como tal, no te puedes guiar como que de una sola variable,
pero yo creo que también está, o sea, ese mecanismo solo los tienen pues, los países del primer mundo y quedan como que, pues, digamos, aislados los que no tengan. Pues. Ahora, igual con eso con los datos, ¿no? Mencionas que es muy difícil encontrarlos. Sí. Aparte de esos países, habían, supongo que sí, muchos datos disponibles de otros lugares. Sí, pues lo raro es que no sé por qué tuve cierta mala suerte, pero también, por ejemplo, en Alemania, a partir del 2022 o 2021, no me acuerdo, ya empezaron a quitar los datos de energía eólica. La verdad es que no, en la misma página decía que iban a censurarlos, o no sé si por el hecho de que pues a lo mejor ahora ya es mejor venderlos que solo compartirlos públicamente. Competencia, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, y también mencionas que en esos datos, por ejemplo, tú usas días, ¿no? Pero luego lo dan, no sé, por hora. Sí, por hora, por tiempo. Sí, de hecho los mecanismos tradicionales, o bueno, los que más probados son en minutos, en horas, así, que son mecanismos a corto plazo. Pero también mencionas que hay ciertos datos que no se dan, digamos, por horas, ¿no? Y por eso decías finalmente usar días. Pero ¿cómo puedes justificar esto, ¿no? El hecho que falten ciertas horas y finalmente dar Sí, tal vez un parámetro por día, ¿no? Sí, como tal, a lo mejor ahorita se me ocurre que tal vez para hacerlo en horas o en minutos o en segundos, pues tal vez proponer un mecanismo de imputación para que se vea la diferencia entre comprobar esta serie en minutos o en horas y versus días y ver cómo es la predicción, digamos, de estos modelos. Pero menciona en tu trabajo, por ejemplo, tú usas días, ¿no? Sí, pero finalmente usas datos de otras horas. Finalmente, lo haces de modo que quepa la día, ¿no? Pero mencionas que hay datos que son restantes, ¿no? ¿Qué haces con esos datos que te hacen falta para finalmente tener los datos en días? Pues lo que hago es, como tal, no considerarlos porque hago la sumatoria de todas las horas. Y en ese caso, cuando pues sumo las horas, ahí hay datos restantes obviamente, pero ya no se contemplan por hacer un conjunto solo de días, digamos. Ya realmente no son contemplados. Como tal, si, por ejemplo, a determinada hora, no sé, de tal día, no sé, el día 1 de marzo, se obtuvo 0 producción de energía eólica o como tal, en esa hora ya no es considerado, digamos, solo se consideran las que dieron, digamos, pues energía eólica generada. Bueno. Sí, ahí ya no, le digo, como tal, podría ser algo más completo, pues, encontrar un mecanismo de imputación para que estos datos no se queden vacíos y, pues, a lo mejor sí se obtenga una mejor respuesta. A ver, tenías una imagen por acá, pero, bueno, en donde están tus datos, ¿no? Sí. Aquí que me supone que no. Esto por ejemplo, ¿no? Donde están las fechas, pues es la energía eólica, ¿no? Sí. Pero luego veo que hay unos que son magnitudes más grandes que otras comparaciones, dependiendo del país, ¿no? Ahí, ¿cuáles son sus unidades de medida que están trabajando, ¿no? En cada uno de estos. Finalmente los hacen, ¿no? Sí, como tal, la parte de California manejaba gigawatts para las energías. Gigawatts, ajá. Y luego veo que las de Cable, creo, son cantidades muy pequeñas, ¿no? Sí, las de Cable como tal, como es un conjunto de un concurso generado, también realmente pues el dato es adimensional, por así decirlo, ¿no? Por ello también decidimos hacer ¿cómo se llama? Acotarlos de 0.20, que era lo que más correspondía a Cable, pero sí, como tal, Cable no menciona qué tipo de datos maneja, o sea, si es gigawatts o megawatts, no lo menciona. Sí. Bueno, ¿por qué utilizar ARIMA? Dice que es más popular, ¿no? Sí, ¿Qué otros se tienen que se podrían utilizar para series de tiempo, ¿no? En específico, claro. Pues descomposición de frecuencias, y tal vez
lo que se ocupaba también el filtro de Kalman, pero creo que el filtro de Kalman debe de llevar antes un preprocesamiento de la señal y no es tan efectivo, digamos, para este tipo de modelos, es más para modelos de control. Sí, yo creo que entre transformada wavelet y que es el que pues trabaja con frecuencias de señal y señales en tiempo y descomposición empírica de frecuencias también es un buen mecanismo. Realmente pues ahora sí que me basé en el más popular debido a los trabajos, pero sí obviamente hacer una comparativa hubiera sido mucho mejor, pero también podría hacer la fusión de ambos modelos, pues, hacer un primer filtro de descomposición de frecuencias por el EMD y después mandarlo a una ARIMA, como hacen pues algunos autores, y meterlo en el mecanismo que yo quiero utilizar, que es el que se aprende por transferencia, aprendizaje por transferencia. Sí, ahí realmente Ya pues, más adelante. Más adelante, realmente no. Ahí sí sería cuestión de evaluar pues todos los mecanismos. ¿Cuál es el que me puede dar mejores? Pero sí, sin dejar atrás, digamos, esta parte que creo que es importante porque, pues como tal es, pues la idea es dar características a datos que sean poquitos, ¿no? Así como que no se tenga una gran y pueda hacerse un modelo que pueda predecir decente. Ok, a ver qué más por acá. Bueno, creo que sería todo mi parte. Gracias. Vicente, ¿puedes regresar a la página 7? ¿Dónde está el arte? Sí. Y la siguiente, así. Okay. Aquí y la que sigue. Aquí, bueno, mira, primero yo creo que necesitas un título para esta tabla. Sí. ¿De qué estado estás hablando? Sí. Ajá. Y luego aquí observo que estás ordenando los trabajos por año. Sí. Y se termina en un trabajo del 2019. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿no has encontrado más trabajos, modelos híbridos después de ese año? No, sí, hay más modelos híbridos. De hecho, cuando hago mención de las métricas, ahí menciono dos modelos que fueron hechos en 2021 y 2020. Sí, creo que como tal, pues me faltó ubicar esos modelos. Pero también consideré los que son de revistas, digamos, de Energies, y esos son un poquito más como de estos Improceeding, que no me acuerdo cómo sería, como de congresos o algo así. Y sí, como tal, sí hay, o sea, sí los menciono en la tesis, pero sí faltó que los pusieran más adelante. En esta parte, digamos, la comparativa. Pero igual muchos de ellos pues utilizan el ARIMA de forma con una sola serie de tiempo, no hay como tal otro pues artículo similar que utilice distintos tipos de ARIMA. Tal vez el más parecido es la descomposición de frecuencias, que pues parte en subseries la serie original, y ahí utilizan pues varios ARIMA, pero como tal no es la misma serie, Como no aprovechan, no aprovechan el conocimiento de otros sitios. Sí. Ajá, ok. Y allí en el trabajo 2017 dices que son predicción distintos. ¿Qué refieres distintos? Sí, lo que hacen es ubicar a corto plazo, largo plazo, medio plazo, hacen todo, digamos, varias predicciones. El horizonte lo toman primero con segundos, luego con minutos y con horas, así, para ver cuál les da el mejor resultado, que era como me preguntaba el doctor. Aún así son de corto plazo, ¿no? Sí, aún así son de corto plazo. Cortos plazos. Sí, solo lo hicieron, digamos, para pues ubicar su trabajo, más o menos, sí, pero sí hicieron diferentes pruebas, digamos, del mismo modelo, pero diferentes horizontes de predicción. Okay. Y en la lámina 25
Bueno, ¿podrías describir un poco más detallado sobre ok. los tres conjuntos? ¿De qué tamaño, en qué tiempo corresponde, qué rango, qué datos, qué frecuencia toman las muestras? Sí, claro. Y luego también tu experimento. El segundo párrafo está cómo diseñas experimento. Ok. Bueno, ¿cómo hiciste como el proceso? Primero tomamos los datos, luego qué hacemos, y luego qué, y luego cuántas veces experimentos que hacemos, y cómo sacamos los datos en las tablas, en lo que refiere al resultado. ¿Y podrías detallar un poco más por acá? Sí, para decir las fechas exactas que tomé, digamos, sí, me apoyaría un poco de la tesis, porque como tal no me las aprendí. General, ¿en qué tamaño están los conjuntos? Como tal, en general, los conjuntos, por ejemplo, de Kegel son 9 meses, Alemania es un año con 4 meses, me parece, y California igual un año con 3 meses o 4 meses. Tomando muestras de cada segundo, a cada hora, cada minuto. Tomaban muestras, por ejemplo, como bien lo mencioné, los datos para California tomaban muestras en cada hora. Cada hora toman los datos de la energía eólica. Para Alemania lo tomaban cada 15 minutos. Y en el caso de Kegel también es una muestra por cada hora. Después de tener esas tablas, supongo que son los que lo bajas desde un repositorio, Sí. y luego la figura de abajo, ¿cómo lo obtuviste? Sí, al crear una sumatoria de todas las, para todos los casos, una sumatoria de todas las horas, y cuando teníamos pues la sumatoria de 24 horas se formaba un día, y ese día corresponde a cada uno de los puntos que se tiene en la serie de tiempo, porque la serie de tiempo, pues la unidad de medida son los días. Entonces la figura de abajo horizontal son tiempo, pero en unidad, en hora. Sí, para California en horas, para Alemania en minutos, que son cada 15 minutos, y para Kegel también es en horas. Ok. ¿Y después qué hiciste con esos datos? Normalizamos los datos debido a que, como bien lo mencionó el doctor, en California hay datos muy grandes, y normalizamos los datos con respecto a la serie de tiempo que era de 0 a 20, que es la más de Kegel. Normalizamos todos esos datos de 0 a 20 para poder obtener todas las muestras y todas las series de tiempo pues, normalizadas en ese rango de... ¿Y luego después? Después de esa parte, lo que sigue es ver si la serie es o no estacionaria, para calcular el primer parámetro de ARIMA, que es el D, el que hace la integración. ¿Y con qué herramienta te apoyó a hacer esa prueba? Utilizamos la prueba de Dickey-Fuller, que es la que mencioné, que es... ¿En alguna herramienta o...? Sí, utilizamos en MATLAB la herramienta de la prueba Dickey-Fuller, DFA, en el que nos arroja estos valores que son el ADF estadístico, el p-valor, los porcentajes críticos, y nos dice si es estacionaria o no. En este caso, lo que arrojaba era, para Kegel, por ejemplo, arrojaba estos datos y nos decía que no era estacionaria y la diferencia. Pero para comprobar, pues debes de comprobar con la gráfica que está aquí mostrada, ver que sí está cumpliendo el estándar de que está al 1%, que está del lado de no, rechazar H0, y cuando no hay raíz unitaria, entonces la serie es estacionaria. ¿Y después de eso, qué hiciste? Una vez que ya se tienen la serie, que igual la diferencia de si es estacionaria o en qué diferencia se va a volver estacionaria, se procede a calcular los otros dos parámetros restantes de ARIMA, que son el P y el Q, que esto se hace con el criterio de AIC, ¿es este? Akaike, en el que se mide pues el resultado de los ARIMAs
como dando diferentes parámetros, o sea, apoyados ahora sí que igual el recurso de MATLAB. Lo que hace como tal, él es calcular hace distintas combinaciones con los parámetros y arroja esta parte de la calificación. ¿Necesitas hacer todas las combinaciones? Sí. O Como tal, bueno, el criterio de calque va ponderando, Ajá. pero sí se puede también, si quisieras hacerlo con un programa que no es calque, pues necesitas hacer todas las combinaciones posibles. Ya con el T fijo. Sí, Ajá. y Y determinas. nada más varias Q y Ajá. P. Ajá. Y ya, porque como tal, igual si quieres podrías proponer otra D, pero no tiene sentido porque nunca te va a dar el mejor modelo ARIMA, digamos. Como tal, como podemos observar en la gráfica, aunque salen diferencias en la parte por ejemplo, de Alemania, los modelos siempre están por debajo del modelo 104. Entonces, aunque tenga, digamos, ahí una diferenciación que se puede, pues nunca te va a dar el mejor, digamos. Como tal, una prueba de Leakey Fuller es como que bastante buena para predecir el parámetro o para decidir el parámetro D, mejor dicho. Ajá. Y así ya tienes la estructura de tu ARIMA. Sí, así ya tengo la estructura de los... Y después, Bueno, una vez que ya tenemos todas las estructuras de los modelos óptimos, estructura óptima. ajá, La estructura, sí, la estructura Pero óptima. sin los coeficientes o, digamos, parámetros A, B y todavía no. A, I y P, I todavía sí. no. Entonces, Sí, ahí se requiere de un, digamos, cálculo por... aquí. Queda como esta parte y lo que se puede hacer es utilizar... ¿cómo se llama esta prueba? Sí, se puede hacer mediante... identificar identificar Ajá. esto mediante... los A y B. mediante mínimos cuadrados. Ajá. Como tal, pues esta parte sí la puedes hacer, digamos, a mano, pero pues como tal el programa ya te devuelve toda esta parte, ¿no? Pero sí, es importante mencionar que para identificar estos coeficientes de todos los del modelo PDQ ARIMA, pues se hace con una método de mínimos cuadrados. Ajá. ¿Y la fórmula cuál es? Es esta que está acá Es el 3.42. 3.42. Ok. Y con lo que metes los datos y MATLAB te da resultado. Me da un resultado de una serie. Y así ahora ya terminas a Ya. construir los modelos ARIMAS Sí, para cada conjunto. sí, sí, sí. Y después, en tu modelo que hiciste, Después es evaluar el 75% de estos datos, ahora del dato elegido. En este caso, por ejemplo, podría ser California, y cuando evalúas California, esta salida de estos modelo ARIMA se van a ir directamente a la red neuronal para entrenar. hiciste solamente una vez partición de 75% y 25% para la prueba, o repetiste muchas veces. ¿Cómo repetir muchas veces? O sea, para calcular la red o... ¿Hiciste algún como validación cruzada? En el caso de... ¿Para la red neuronal o para ARIMA? Porque... Para entrenar tu red neuronal. No, para entrenar la red neuronal sí hicimos bastantes pruebas, debido a que, como bien mencioné, sí, también ahí mismo partíamos los datos, digamos, no solo entraba el 75% y también ahí volvíamos a partir el 75% de los datos y validábamos con el 25% de los datos para ver que
que pues los precios estuvieran bien y la predicción estuviera bien. Ajá, si vas a los resultados de la presentación y vemos la tabla, esos datos de los numeritos, ¿los sacaste de una corrida o de muchas veces? No, de muchas veces. ¿Tomas promedio o cómo? Sí, fue un promedio. De hecho, hice un programa que hace como 100 repeticiones de la misma red para calcular que no estuviera la red solo, digamos, por suerte. Entonces, cuando corría esas repeticiones, calculaba todos los parámetros de nuevo y al final los dividí en las 100 repeticiones para que me diera este resultado. Ajá. Pero como tal, estos datos ya son, digamos, ya son la parte nada más del testing. Arima. Ajá. Izquierdo es de Arima, derecha es de tu Sí. modelo nuevo. Del modelo nuevo, sí. Ajá. Y con tu experiencia, tuviste 2 modelos nuevos. Sí. ¿Y cuál mejor? ¿Por qué? ¿Cuál modelo te parece mejor o teóricamente mejor y por qué? Pues yo creo que, bueno, como tal, mantengo el punto de que el modelo múltiple es mejor por el hecho de que puede tomar y aprender de otros conjuntos de datos, enseñándole a conjuntos que tienen pocas características. Por ello, creo que es un modelo, digamos, ciertamente beneficioso, porque como tal, tal vez en este caso, por ejemplo, de la predicción de energía eólica, no en todos los lados es igual. Tienen distintas características geográficas, por ejemplo, meteorológicas. Entonces, al prestarle esas características a otro conjunto que no ha sido evaluado, pues puede tener, digamos, como que un poco de cada uno. Es lo que, bueno, a mi parecer, el modelo múltiple pues es pues el correcto y el mejor. Lo que sí es que tal vez podría, como que en un trabajo futuro, puedes utilizar más series de tiempo para comprobar mejor su eficacia, porque en este caso solo utilizamos 3, pero a mí bueno, como parte a mí me gustaría, por así decirlo, que seguir validando, digamos, este modelo con más conjuntos de series de tiempo. ¿Y será más conjuntos mismos de energía eólica, de aire o Pues de otro tipo? de otro tipo, definitivamente no de aire. Sí, yo creo que, bueno, que podríamos validarlo con algo, con distintos datos, porque sí son un poco más difíciles de encontrar los datos de energía eólica. Ajá, pero como tal, por ejemplo, si vas a poder fácilmente obtener datos de meteorológicos. Ajá, ¿y crees que ayuda algo? Pues Ya es otra serie de tiempos, sí, ya no es de sí, ya no aire. Yo digo que sí, o sea, como tal, la base es, y el análisis se hace bajo una serie de tiempo, pero no necesariamente tiene que ser de energía eólica, sino que puede ser de cualquier tipo. Ya habría que estudiar bien cómo se comporta pues, digamos, esa variable, pero pues sí debe funcionar el método. Porque, como transferencia de conocimiento relacionado, pero no es exactamente de esa cosa. sí. Tal como nosotros tuvimos experiencia en otra tesis, predicción del valor de bolsa, ¿cómo se llama? Stock. Y con puro de esto no sale bien, hasta que metimos otro serie de tiempo que es del tipo de cambio y resulta muy bueno. Sí, Es sí. decir, que ahora están todos, son, bueno, conjuntos de aires. Sí. Luego, como dices, yo no he investigado, ya no encuentra tantos públicos, pero si tu idea es como, yo no voy a buscar más de esto, sino en el mismo sitio, tal vez de otra cosa,
la presión, de no sé, de meteorológico. Sí, sí, sí. Ajá. Temperaturas. ¿Crees que tal vez funciona? ¿Posible? Pues A como... lo mejor como ese conocimiento que nos preste para a mejorar la precisión de... Sí, debería ser, como le digo, igual en varios artículos ya mucho más recientes y que nos mencionaron también cuando se envió el artículo a la revista, nos mencionaban que pues ya muchos parques eólicos pues ya tienen su centro meteorológico ubicados ahí, ¿no? Entonces ellos ocupan directamente esos datos, pues lo malo es que pues, no podemos acceder a ellos, pero estaría bien, yo digo que sí aporta más características a estas señales y también a esta predicción. Bueno, es que yo creo que ya es tiempo. Bueno, gracias Vicente. Bueno, Pido un favor, ¿puedes poner las 3 primeras láminas? Ah, sí. Ok, gracias.